de spoilers del nuevo ARG y VHS de Poppy Playtime capítulo 5. Número 1. Willard y Newman. El ARG del capítulo 5 continúa, y lo que ha descubierto la comunidad es otro video lleno de secretos, que nos lleva a uno de los puntos de inflexión clave de la fábrica, la Hora de la Alegría. Este evento, como sabemos, ocurrió el 8 de agosto de 1995, siendo el momento en el que los juguetes tomaron control de la fábrica, y hasta ahora pensábamos que todos los empleados fueron acabados por los juguetes. Sin embargo, el video Restricted Condemnation 1995 nos muestra el destino muy peculiar de dos de ellos, los doctores Preston Willard y Jessica Newman. Estos se ocultan en una habitación de los laboratorios, el mismo día en que ocurrieron los hechos, aunque un par de horas después. La Hora de la Alegría inició a las 10:45 am y las grabaciones de este par de científicos inician a las 2:07 pm. Luego del alboroto, todo está en calma, pero los pasillos con rastros de sangre revelan la masacre que acaba de ocurrir. Newman confía en que todo será controlado. Playtime enviará un equipo especialista en limpieza y saldrán de ahí. Sin embargo, Willard duda de eso. Los días pasan y el registro marca que han transcurrido 5 días. Son las 3:35 am del 13 de agosto. Los científicos analizan un mapa de los laboratorios en su cuaderno. Preston afirma que dirigirse al ascensor ejecutivo los llevaría a la superficie al instante. Por su parte, Jessica cree que el ascensor no está conectado a una habitación llamada Bio, lo que descarta esa posibilidad. Sugiere hacer un diagrama de las 4 habitaciones en el mapa, hasta que Preston la interrumpe, diciendo que las 4 habitaciones conducen al este del mapa, lo que le hace creer que está al revés. Ambos discrepan de sus conclusiones, mientras una cámara en el pasillo muestra a Huey Woogie deambulando muy cerca de ahí. Otros 5 días después, el 18 de agosto a las 10:40 pm, la puerta de la habitación donde se esconden está barricada con diversos muebles. Preston y Jessica comienzan a hablar de lo que harán una vez salgan. Aquí es donde vemos la gran diferencia entre ambos científicos. Preston tiene una vida afuera, con una esposa que probablemente esté muy preocupada por su desaparición. Por lo contrario, Jessica afirma que no tiene vida fuera de la fábrica. Creció como huérfano en el Playcare, salió a estudiar y formarse académicamente, solo para regresar a Playtime como una científica más. Preston siente tristeza por su vida, y Jessica ni siquiera se había dado cuenta de eso hasta ese momento. Pero de repente, Preston comienza a sentir un poco de culpa, y sugiere que esto podría ser lo que se merecen por sus contribuciones a la iniciativa Bigger Bodies, aunque Jessica afirma que el trabajo que hicieron fue beneficioso. Pero Preston se rompe y confiesa que ya no podía permanecer indiferente. De pronto, Jessica comprende todo. Él fue quien liberó los experimentos aquel día. Preston afirma que no fue el único. Otros científicos sentían lo mismo. Sabían que no era correcto lo que estaban haciendo. La discusión comienza a escalar, y mientras los gritos se vuelven más y más fuertes, Huey Woogie irrumpe en la habitación, rompiendo la barricada, así que Preston y Jessica corren para salvar sus vidas. La escena corta imágenes de Preston huyendo por los laboratorios vacíos y Jessica perdiéndose en el camino. Mientras corre, Preston es derribado por una criatura desconocida, quien persigue al científico antes de coger la cámara, poniendo fin a la grabación. Número 2. El laboratorio. Esta secuencia nos revela mucho, como el mapa de los laboratorios. En la esquina superior derecha se ven dos recuadros rectangulares llamados Line y Line 02, posiblemente vías de tren. Justo a la izquierda parece haber una gran sala con recuadros dibujados con los números 2 y 1. Debajo se lee Avoid Re. Se desconoce el significado de Re o RE en este contexto, pero la palabra evitar sugiere que se trata de una zona peligrosa donde la muerte es inevitable. Se ven varios pasillos debajo de esta misteriosa sala, aunque no parecen significativos. Debajo de dichos pasillos hay una zona llamada Bio, con varios recuadros dibujados que contienen el texto RD, lo cual podría significar Research and Development, o sea, investigación y desarrollo. Conectado a esta zona hay un pasillo que conduce a otra circular que lleva a una habitación con la palabra no escrita. Parece que las celdas del capítulo 4 se encuentran al oeste de Bio, y a la derecha de esta instalación hay otra zona circular desconocida, por lo que es muy probable que el capítulo 5 inicie en este lugar. En la esquina inferior izquierda del mapa aparece la palabra Playcare. Junto hay una flecha tachada que apunta hacia abajo, lo que podría indicar que el acceso se ha cerrado. Pero hay un texto al lado que dice 12 horas, que podría indicar que cada 12 horas el acceso se abre. Por otro lado, es un hecho que Hughie deambula por los pasillos del laboratorio. Su gruñido y brazo al abrir la puerta son inconfundibles. Sin embargo, el experimento que tira a Preston al suelo luce bastante diferente a Hughie. Y es que por lo que aparenta la persecución, lo más probable es que Hughie se enfocó en acabar con Jessica, mientras que quien captura a Preston parece ser el experimento desconocido que vimos en el video corrupto de la ARG. Esa especie de Hughie mayor color rojo, mucho más grande y tosco, dejando en claro que no solo Hughie será un enemigo al que tener cuidado, sino que hay alguien más grande
grande y fuerte que no podrá ser derrotado tan fácilmente. Número 3. ARG. Pero la mayor información se encuentra en el ARG. Sin Reason, la cuenta que se describía como un detective, cambió algunos aspectos de su perfil, dejando un link fragmentado, que al unirlo lleva a una página de Bandcamp, un sitio para distribuir música. Este fue creado por un perfil muy peculiar, CatBFan95, de Michigan. La biografía afirma que su padre trabajó en Playtime durante los 90, dejando muchas grabaciones después de su muerte. El álbum de nombre Com Amp 1992, con la portada del cuarto de juegos que se oculta en los archivos, pero sin distorsiones. La descripción cuenta que digitalizaron el álbum a partir de un cassette SA90, popular en aquella época por su calidad de sonido superior, especificando que algunas grabaciones parecían venir de un vinilo, agregando que la fotografía fue tomada por la época de la grabación de estas pistas, aunque no reconoce el lugar de ninguna de las visitas guiadas que daba a la fábrica, y fue publicado en diciembre de 1996, más de un año después de la Hora de la Alegría. Esto confirma que Playtime Co. se encuentra en Michigan, y puede que CatBFan95 sea Sin Reason, quien está investigando la muerte de su padre luego de la Hora de la Alegría, subiendo esta música al ser parte de las primeras investigaciones que comenzó a hacer, aunque otros apuntan a que quien investiga la fábrica no es otra que la esposa de Preston, quien se adentra en esta para buscar a su marido. Curiosamente, en la primera imagen de la ARG, junto a cassettes de audios, documentos, fotos ensangrentadas y un VHS, encontramos el Orientation Notebook que tiene las notas de Preston. Quizás encontró el libro y decidió adentrarse en la fábrica a descubrir qué pasó en realidad. Lo interesante de las pistas, las cuales tienen cierto tono tétrico, es que al pasar algunas por un espectrograma, un código se hizo visible, y al juntarlo se consiguió el link a una carpeta de Drive llamada System Recovery Data, y en ella un archivo comprimido llamado recuperado. Este era un archivo compuesto de 9 imágenes y un archivo comprimido que necesitaba una clave para abrirse. Las imágenes varían, algunas muestran lo que parecen ser partes de la fábrica, barriles, tuberías y partes de una gran máquina parecida al Make a Friend del capítulo 1. Otra imagen muestra lo que parece ser una botella de agua junto a una taza, lo que podría ser el indicio de otro sobreviviente de la fábrica junto a un garabato que algunos aseguran que es la cara de un muñeco. Luego vemos lo que parecen los ganchos que se han mostrado a lo largo de los trailers y teasers del capítulo 5, con lo que parece la cara de un personaje con un ojo y una oreja que recuerda bastante a Foxy, aunque está tan borroso que podría ser cualquier cosa. Pero lo más interesante se encuentra en las imágenes restantes. Número 4. Después de la Hora de la Alegría. Las últimas imágenes muestran notas de unos días luego de la Hora de la Alegría, 3 días después del incidente específicamente. La nota afirma que si hay sobrevivientes, son pocos y distantes, no han visto a nadie más que los experimentos, quienes se mueven de forma organizada, y hay ruidos preocupantes proviniendo de habitaciones cercanas, aunque prefieren no arriesgarse a salir y averiguarlo. 4 días después de la Hora de la Alegría, la muñeca Poppy encontró a los 3 sobrevivientes. Esto los paralizó pensando que llamaría a algún experimento mayor para acabar con ellos, y rogaron para que no los delatara, y se dieron cuenta que parecían cansados, como si hubieran estado llorando, quizás por culpa o algo más. Se limitó a decir que no podía prometer que otro experimento los encontrara ahí, añadiendo que si la interrogaban tendría que decirlo o habría consecuencias, pero si eso no sucedía, fingiría que nunca los vio. El empleado confiesa que siempre vio a Poppy como una persona extraña, no confía en ella, pero no tiene otra opción. Para la siguiente nota ya han perdido la noción del tiempo al no haber relojes o sol para medirlo. Decidieron buscar otro escondite en esta noche eterna, siempre cansados y hambrientos, pero se preguntan por qué los experimentos siguen abajo, ¿por qué no se van? Una pregunta que nos hemos hecho todos de hecho, pues sabemos que fue decisión del prototipo mantenerlos en la fábrica, pero no la razón detrás de ello. No se sabe cuántos días han pasado, pero afirman que hay algo dentro de las paredes, el mismo sonido que antes, pero ahora se escucha más cerca. Con pocos suministros y cansados, no podrán quedarse ahí por mucho más tiempo. De repente la nota cambia, las palabras están escritas en tinta roja con letras mayúsculas. No puedo creer que hayan encontrado las notas después de todo este tiempo. Se pregunta si siguen ahí por el sobreviviente para devolverlo, pero esto último es tachado junto a una frase que se pregunta que a quién está engañando, como si estuviera más que claro que el autor murió hace tiempo. Lo interesante es que quien lo encontró afirma que halló también su etiqueta con nombre, devolviendo las notas a su escritorio porque le parecía lo correcto. Luego afirma que sabía que le importaba y que le intentó, confirmando que el autor de las notas era el Dr. Preston Willard, lo cual no tiene sentido, pues sabemos que Willard sobrevivió junto a la doctora Jessica Newman los días posteriores a la Hora de la Alegría, y las notas aseguran que eran un grupo de 3 sobrevivientes. Ellos se ven obligados a cambiar su refugio luego de que Poppy los encontrara, mientras que Willard y Newman salen de su escondite cuando Hughie los ataca. Además, todas las notas del Orientation Notebook tienen una letra y forma de escribir distinta a la que acabamos de leer, escrito siempre en mayúsculas. Muchos teorizan que quien encontró estas notas fue Poppy, porque escriben con rojo y es del color que se relaciona con ella. Sabemos que Poppy está mucho más relacionada con los científicos de Playtime que otros experimentos, por lo que su conocimiento del Dr. Willard y su preocupación por lo que les hacían coincide.
No sabemos cuánto tiempo tardó en encontrarla, pero debió ser antes de que el prototipo la encerrara en la caja donde la encontramos al final del primer capítulo, aunque sigue existiendo la posibilidad de que otro experimento inteligente lo haya encontrado. Pero eso no era todo lo que escondían las imágenes. Número 5. Los desertores. Dentro de las imágenes de la fábrica se ocultaban un par de frases muy particulares: lo que buscas y nunca lo encontrarás. Estas frases se asocian con el poema La epopeya de Gilgamesh, la historia más antigua conocida. Narra el intento de Gilgamesh por encontrar la inmortalidad, solo para descubrir que la muerte es una parte inminente de la vida humana, comprendiendo que la verdadera inmortalidad no es física, sino el legado que deja una persona a través de sus obras y su servicio al pueblo. Esto se relaciona en gran medida con el juego, ya que el objetivo de tantos experimentos era crear al ser perfecto, capaz de vivir sin los problemas del cuerpo humano que envejece hasta marchitarse. Gilgamesh es la clave del archivo encriptado, y al abrirlo tenemos una imagen llamada Plea, que contiene una captura de pantalla de una computadora de Playtime Co., con un correo dirigido a Stella Graver, quien dirige el Playker y en su entrevista cuenta su fascinación con ser siempre joven. Y posteriormente confiesa que aunque le hace llorar lo que sufren los niños, lo hacen por un bien mayor que terminará ayudando a cientos de niños en el futuro. El correo con el asunto End of the Rope es de Preston Wheeler, quien le dice que necesitan hablar y pregunta si siente lo mismo que él. Preston ha llegado a su límite, y como le confiesa Jessica, no es el único. Puede que este grupo de trabajadores de Playtime se identificaran con Gilgamesh al haber cometido sus atroces actos en busca de la inmortalidad, solo para entender que no lo conseguirían y que valía más la pena dejar un legado donde los niños pudieran vivir en paz, sin ser sometidos a experimentos. Por ello, se aliaron a los propios experimentos y ayudaron a que la hora de la alegría se realizara. Lo cual nos lleva... Número 6. ¿Siguen vivos? Cuando Poppy le muestra a Player las grabaciones de la hora de la alegría, afirma que ningún trabajador quedó con vida, pues acabaron con la vida de todos, sin importar si eran culpables o inocentes. Sus cuerpos fueron usados para alimentar a los experimentos, dejando en claro que su objetivo de encontrarlos no es posible. Parece que incluso los científicos como Preston, que sabían cómo escapar a la superficie, terminaron sufriendo el mismo destino por más tiempo que trataran de sobrevivir. Muchos teorizan que la carta que afirmaba que no desaparecieron y siguen en la fábrica era un invento del mismo prototipo para que Player cayera en su trampa y así completar su búsqueda de venganza contra Playtime Co. Pero la carta tiene características muy peculiares, como errores de ortografía, pide encontrar la flor, lo que lleva directamente a la liberación de Poppy, que es el mayor enemigo del prototipo en teoría, y trata de volver a encerrarla en su caja. Otros optan porque quien la escribió fue un experimento. Quizá Crafty Corn por su relación con el color rojo, o Kissy Missy, quien parece mantener su mente infantil y es la principal aliada de Poppy. Pero ¿y si los trabajadores siguen en la fábrica? Sí sabemos que todos encontraron el final de su vida durante la hora de la alegría y las pocas semanas o meses que lograron sobrevivir. Dicen que el prototipo se llevó a todos los cuerpos con él para alimentar a los experimentos dentro de la fábrica. Pero por lo que vemos, los suministros no fueron tan frecuentes. Muchos de ellos morían de hambre y algunos recurrieron al canibalismo, devorando los juguetes que encontraron, como Miss Delight. Además, sabemos que los científicos encontraron una forma de regresar de la muerte. Theodore Granville fue electrocutado hasta casi morir y sobrevivió gracias a que lo convirtieron en catnap. Y sabemos que el prototipo está experimentando en el laboratorio con los Ground Side Oatmeals. ¿Qué tal si algunos de los trabajadores terminaron con el mismo destino que les hacían pasar a los pibes? Con el prototipo experimentando con ellos, convirtiéndoles en los juguetes más desagradables para experimentar una y otra vez, haciéndolos personas rotas y castigándolas con el mismo destino que ellos le dieron a muchos de los huérfanos. Así que el Can You See This que se ve en medio del video podría pertenecer a ellos. Número 7. Nuevo ítem. Otro de los detalles ocultos en el video muestran una especie de aparato conectado a una pelota de béisbol. De hecho, la miniatura del video lo tiene de prota. No tenemos ni idea de lo que es, y algunos teorizan que se trata de una especie de bate eléctrico, ya que parece tener una batería conectada al cuerpo principal. Puede que esté conectada con la mano amarilla que vimos en el tráiler del prototipo y se puede usar de forma remota. Pero lo más interesante es que esta no es la primera vez que lo vemos. En el arte de Halloween que Mob Entertainment compartió entre las muchas calabazas, vemos que este sobresale en el fondo, pero la imagen más clara de él se encuentra en un arte navideño, donde aparece expandido por completo, confirmando que tiene una especie de mecanismo retráctil, tal vez ser usado por los científicos para jugar con los experimentos. Pero todo parece indicar que la utilidad que le dará Player será para enfrentar a los experimentos y de una vez por todas tener un arma contra ellos. Aunque no parece ser el arma más poderosa, sí podría servir para quitar a algunos Groundside Oatmeals del camino, electrocutándose como vimos en el short del experimento 1202. Así que solo queda esperar para ver qué utilidad le darán en el juego y con suerte ya no todo será interactuar con el Crap Pack. ¡Me piro vampiro!